Haciendo un poco un resumen de qué aprendí de toda esta experiencia en mi primer trabajo, he aprendido, la verdad, mucho más. Buenos días, chicos, hoy estamos con un nuevo video y hoy os quiero hablar de mi experiencia en mi primer trabajo en Alemania. Lo bueno y lo malo también, cosas que a veces en las redes no se hablan. Así que nada, cuando uno llega a Alemania, una de las primeras metas es conseguir trabajo, obviamente. Pero nadie te cuenta lo bueno y lo malo. En redes solo muestran lo bonito y no realmente lo que puedes llegar a encontrarte. En este caso voy a contar un poco de mi experiencia. Y no es para asustarte, es para que vengas un poco con los pies en la tierra. Os pongo un poco en contexto. Yo tenía una novia alemana, yo vengo de Tenerife, ahí nos conocimos y bueno, desarrollamos una relación, nos gustamos el uno al otro y yo iba a Alemania, ella venía a Tenerife un tiempo, yo me quedaba en Berlín un tiempo y nada, en algún punto estuvimos viajando por Europa con la furgo y en algún momento volvimos a Tenerife y después de eso mi mujer, como ya sabréis mucho y como mucha gente le pasa que vive en Alemania y en otros países, podéis trabajar 6 meses de fuera, los otros 6 meses tenéis que trabajarlo en vuestro país de origen. En este caso mi mujer trabajaba por una empresa alemana en Alemania con un contrato alemán, así que teníamos que volver a Alemania. Y yo buscaba trabajo mientras, y nada, la verdad que no me quería separar de mi pareja, quería irme con ella porque la amaba y sentía que no quería estar más lejos y siempre a distancia con ella. Y nada, conseguí un trabajo en Múnich desde España, donde reclutaban personas para trabajar en DHL y Deutsche Post, que después acabé conociendo que era el Deutsche Post aquí, que es como decir el correo en España. Entonces se trataba de entregar paquetes y también cartas. De esto iba el trabajo. Nada, iba con un grupo de españoles, por lo que había escuchado, y nada, cuento un poco mi experiencia y les resumo un poquito para no hablar demasiadas cosas que no interesan demasiado. Al final he llegado a este sitio, he llegado a Múnich a trabajar. Vivía en una casa con 20 personas, con 20 españoles. Una gran casa, la verdad que era un poco caos, porque 20 personas podéis imaginaros mantener el control en la cocina y en las zonas ya que son para todos, ¿no? En las zonas comunes. Pero bueno, aparte de eso, ¿qué os cuento? Mi primer día de trabajo. ¿Qué puedo contar? ¿Qué puedo contar acerca de mi experiencia? La verdad que fue duro, la verdad que fue bastante duro, ya que nadie nos preparó. Y yo en mi caso tenía solo inglés, nada de alemán, conocí algunas cosas por mi mujer, pero nada más, llevaba menos de un año con mi mujer saliendo. Y nada, la verdad que fue bastante duro, para mí me sentía muy poco, me sentía que no valía demasiado y teníamos 2 semanas a principio de entrenamiento para aprender el trabajo, pero la verdad que fue duro. A mí me pusieron con un hombre mayor, croata en este caso, así que su alemán tampoco era perfecto porque no lo había estudiado y él solo sabía alemán. ¿Y cómo podéis imaginar una situación así? Poneros en mi caso, vosotros tenéis que emigrar a un nuevo país, empezar un nuevo trabajo, pero ninguno de los dos habla el idioma del otro, la persona que te enseña. En este caso era un hombre mayor. La verdad que fue duro, la verdad que he llorado en ese coche con este hombre y de frustración realmente. Y de no sentirme capaz, de tener miedo y de pensar qué hago aquí y por qué estoy aquí. La verdad que la única fuerza que me dio a seguir ahí era que mi mujer estaba en Alemania y se había quedado embarazada. Estábamos embarazados y íbamos a tener un bebé. Así que mi plan era mudarme de Múnich porque era muy caro vivir en ese caso en Múnich y mi mujer quería estar cerca de su familia que estaba en otra ciudad que era Düsseldorf. Así que mi mujer había dejado ya Berlín y fue directamente a Düsseldorf y yo tenía que o pedir el cambio o lograr cambiar a Düsseldorf también. Y eso fueron unos meses duros, fueron 2 o 3 meses donde estaba alejado de mi mujer, y alejado de mi familia y de las personas que quería. Por suerte, el grupo de los chicos en los que estaban, muchos de ellos me ayudaron y nos ayudamos entre todos y la verdad que hacía que el tiempo fuera más ameno, pero al final acabé dominando el trabajo, sí, no os he contado eso, al final acabé siendo uno de los mejores que vino de España, porque muchos lo dejaban, muchos no hacían el trabajo a media y muchos hacían lo que les daba la gana.
realmente los que se ponían y hacían el trabajo de verdad eran los que más valoraban en esta empresa. Y fue duro hasta el final. Solo me sentí bien casi después de los 3 meses. Al principio, cuando ya dominaba el trabajo, cuando ya sabía lo que tenía que hacer, cuando, aunque no había idioma, no había nada, me entendían y yo los entendía. Así que, bueno, mucha gente habla acerca de esto, pero no habla de las cosas negativas y lo fuerte que tienes que ser para poder emigrar y para poder aguantar este tipo de situaciones a las que realmente a lo mejor ya no estás acostumbrado, porque vivimos en nuestras comodidades, donde nos sentimos bien, donde controlamos el idioma, en nuestra zona de confort, hablando claro. Desde que estoy aquí he tenido un proceso de cambio muy grande en mí, en mi persona en general. Aunque vengo de Tenerife y he nacido en Venezuela y ya había migrado una vez desde niño, no ha sido lo mismo, porque en este caso hablaba el idioma y también tenía raíces españolas, mi familia estaba conmigo, era distinto. Era un niño, no estaba a cargo de mí mismo. Pero así ha sido la cosa, al final me valoraban y la verdad que se han puesto tristes cuando me he ido porque no me han podido cambiar y he conseguido al final otro trabajo en Düsseldorf del que ya les hablaré, mi primer trabajo aquí en Düsseldorf. Creo que ha sido uno de los trabajos más duros también que he tenido. No porque el trabajo en sí no era complicado, pero era duro. Casi la mayoría del tiempo. Ya os hablaré un poquito más de eso. Y bueno, es así. Prácticamente es un trabajo de aceptar lo que hay y de lo que no puedes cambiar, ¿no? Las cosas positivas de trabajar en Alemania para mí fueron la verdad muchas. El sueldo, el horario, ya que aunque acabáramos antes, nuestra jornada estaba pagada completa y desde que acabaras tu trabajo te podías ir a casa. La organización, la infraestructura, todo el tema era bien organizado la mayor parte del tiempo. Los turnos, los días libres, las vacaciones si tenía, el sueldo, la separación de lo que es el trabajo y la vida personal. La verdad que todo eso me gustaba mucho, cómo funcionaba, me gustaba mucho la empresa en este caso, aunque a veces sí, algunos compañeros no fueran como los mejores, ¿no? Pero casi todos, aunque eran extranjeros de otras tierras como Albania, Bosnia o Croacia, República Checa, Polonia, etc., venían a lo mismo que yo y también eran inmigrantes y creo que también conectábamos por eso. Lo que casi nadie te cuenta es que la verdad es que es muy duro, fue muy duro para mí mentalmente, empecé a ganar peso, tenía cansancio físico y mental por no entender el idioma, por intentar hablar en un idioma que no es el mío, que no lo conociera, sentirme menos por no entender a mis compañeros, por no entender el sistema, por no entender el idioma. Compararte con otros, la verdad que eso es casi normal porque el ser humano es así, necesita aprobación, necesita a veces compararse, somos así. Y después de todo eso siempre llegar a casa súper agotado, comer, dormir temprano y otro día volver a trabajar con el frío, con el calor, donde fuera. La verdad que la recuerdo como una época agridulce, de eso ya pasaron más de 2 años y bueno, estoy abierto a todas las preguntas que queráis hacerme, que queráis saber acerca más de mi experiencia, de cómo ha sido, de qué necesito saber, de qué necesito tener. Hay muchas cosas que nos has contado aquí y que también salen de este tema, que es todo el tema burocrático y todo el tema de papeleo que necesitas para cobrar correctamente, para que estés cubierto correctamente. La verdad que hay mucho que contar y mucho de qué hablar acerca de este tema. Y nada, estoy abierto aquí en comentarios, por favor seguirme, me ayudáis en este proyecto. Para mí es importante poder vivir de mis sueños y sobre todo tener la libertad de tener el tiempo para mi familia y para estar donde quiero estar, en este caso España, por ejemplo, con mi familia y no tener problemas financieros, pero sobre todo quiero llegar a la gente para poder ayudarla desde que estoy aquí en Alemania y mientras que estoy aquí quiero ayudar al máximo de personas con todo lo que sea necesario. Estoy abierto a preguntas, también puedo dejar mi email, podéis escribirme, por favor darle like,
compartir, seguirme, no os cuesta nada, es gratis y la verdad es que me ayudáis muchísimo a que este contenido llegue a muchísimas personas y pueda ayudar y de verdad aportar algo, mi granito de arena, aunque sea poco, en este mundo. Humildad, aunque me consideraba una persona bastante humilde, mucho más acerca del respeto. Todo suma, todo por lo que te esfuerzas al final tiene su y eso es importante, por eso hay que luchar por lo que queremos y no rendirnos nunca. La disciplina y que todo es temporal, chicos, que nada es para siempre. Sea bueno o sea malo, tenemos que saber surfear la ola de esta vida que no es fácil a veces y que nadie nos ha enseñado y que en mi caso y como seguramente en el vuestro estáis o pasáis por situaciones similares, más difíciles, más complicadas o más fáciles. Al final nadie lo tenemos fácil en esta vida y bueno, ¿qué os puedo contar? Que os quiero mucho, que soy feliz de que mis vídeos lleguen a personas y que vean este contenido y si de verdad te gusta y si de verdad crees que aporta y si de verdad crees que tengo que mejorar en lo que digo, en lo que hago o estoy abierto a cualquier tipo de críticas para aprender y para ser mucho mejor. Muchas gracias, chicos. Y otra cosa, si estáis nuevo en Alemania y llegáis y estáis en un trabajo y pensáis que no es el trabajo de vuestra vida, no os preocupéis, no habéis terminado, simplemente estáis comenzando, ¿ok? Muchas gracias. Chao, chicos.